Hola, buenos días. En esta ponencia voy a hablar sobre las dificultades que tenemos para descifrar un lenguaje desconocido y las implicaciones que estas dificultades pueden presentar en la comunicación con otras especies de origen extraterrestre. En primer lugar, imaginemos que tenemos un futuro próximo en el que contactamos con una especie inteligente o una especie inteligente extraterrestre contacta con nosotros. ¿Podríamos emprender un diálogo significativo para ambas partes o sería una tarea prácticamente imposible? Esta pregunta no solamente es relevante para la exploración espacial, sino que nos hace ser conscientes de algunos aspectos implícitos en cualquier tipo de comunicación, incluida la humana, en las que algunos aspectos básicos llamados metasemióticos dificultan la comunicación entre personas de diferentes culturas, compartiendo un momento temporal o incluso espacial, o en diferentes momentos históricos. Para desarrollar esta idea comentaremos el trabajo del antropólogo estadounidense Ben Fine y del historiador Jerry Bentley. También hablaremos del trabajo del lingüista francés Richard Changelet y todos ellos abordan las limitaciones que tienen las especies para la comunicación efectiva entre miembros de esta misma especie y en la comunicación interespecies. En primer lugar, habría que tener en cuenta que dado que la distancia entre esa civilización y nosotros puede ser de muchos años luz, cualquier comunicación que establezcamos, ya sea por radio o por cualquier otro medio, será, al menos inicialmente, de escucha, porque una señal puede tardar en llegar miles o millones de años. Entonces no podremos, o ellos no podrán, hacernos unas preguntas para aclarar qué queremos decir con ese mensaje. No se puede hacer preguntas y no se puede establecer, como veremos en otra ponencia, un contexto común en el que desarrollar esas respuestas. Lo que ha sucedido cuando nos hemos enfrentado a lenguajes desconocidos en la especie humana es que para poder realizar una buena interpretación de esta comunicación unidireccional siempre ha sido necesaria la participación de algún agente mediador, alguien que ha sido capaz de comprender ambos mensajes y que nos ha dado una serie de claves o pistas para poder descifrarlos. Por ejemplo, la comprensión de los textos clásicos fue algo inaccesible a nosotros, para la gente, los cristianos medievales, los escolásticos, hasta que no intervino la mediación de eruditos árabes medievales que habían conservado esa tradición, que seguían entendiendo esos textos y por lo tanto nos dieron las claves para nosotros también poder entenderlos. Lo mismo sucedió con los jeroglíficos egipcios, que fueron indescifrables hasta que se descubrió la piedra Rosetta y otras inscripciones similares en las que estaban los textos egipcios en otras lenguas, y de esta manera podíamos establecer comparaciones y podíamos llegar a entender qué estaban diciendo estas inscripciones. Podemos pensar que la mayoría de textos de la antigüedad están resueltos o parcialmente resueltos y no es así. Todavía quedan muchísimos textos en los que no existe este agente mediador y que son todavía incomprensibles para nosotros. Muchas inscripciones en lenguas extintas a lo largo del planeta siguen sin poder ser descifradas en la antigüedad. Y ponemos como ejemplos la lengua o la escritura rongo-rongo de la isla de Pascua, la lengua íbera o el manuscrito Voynich. Algunos autores consideran que el manuscrito Voynich, que fue escrito en el siglo XV, podía tratarse de una broma, de un fraude, pero hay otros que siguen considerando que es un texto que puede contener información valiosa y siguen todavía dedicando mucho tiempo y mucha investigación a tratar de descifrarlo. Aquí tenemos una inscripción en la escritura rongo-rongo, que era una lengua que se hablaba en la isla de Pascua. Vemos una serie de símbolos, pero a pesar de que siga habiendo habitantes en la isla de Pascua y a pesar de que se ha encontrado cierto parentesco genético y también lingüístico entre los habitantes de la isla de Pascua y otras partes del Pacífico, pues hasta ahora los investigadores no han sido capaces de entender qué se dice en estas tablillas. Algo parecido sucede con otra escritura, mucho más próxima a nosotros, porque es de la península ibérica, en la que la lengua íbera también dejó una serie de inscripciones con 3 sistemas tipográficos diferentes y además algunas veces también escrito con caracteres latinos, pero con mensajes en íbero. Y gracias a que existe esa inscripción en latín y en esas 3 tipografías íberas, hemos sido capaces de entender qué significa o cómo se pronuncia cada uno de los símbolos, pero sin embargo se nos hace todavía muy complicado el acceso al significado. Se han descubierto algunos antropónimos, pero de una manera muy limitada. Incluso el origen de la lengua íbera está todavía
muy puesto en cuestión porque hay gente, en el siglo XIX se pensaba que podía tener una relación con las lenguas bereberes del norte de África, pero luego esta teoría se descartó y hay teorías para todos los gustos, desde que eran la lengua que se hablaba únicamente en una parte de la península ibérica y algo del sur de Francia, hasta que es una lengua emparentada con el euskera, con el vasco. También hay gente que dice, hay investigadores que dicen que puede estar emparentado con el aquitano, una lengua del sur de Francia. Incluso hay teorías que hablan de que esta lengua no se habló nunca, simplemente fue un sistema de escritura que sirvió como lengua franca para comunicar a los pobladores de la península con los colonizadores griegos. Pensemos que en este caso estamos hablando de una lengua que se dio aquí en la península ibérica. Sabemos que algunas palabras actuales de las lenguas españolas provienen de la lengua íbera. También estas gentes estuvieron en contacto con colonizadores griegos y también con pobladores hablantes de latín, con pobladores romanos. Y a pesar de todas estas coincidencias temporales y de todas estas similitudes con la cultura nuestra, pues seguimos incapaces todavía de entender y de descifrar. Por lo tanto, la dificultad es inmensa. Y algo parecido sucede incluso con un texto más reciente, en este caso es un texto europeo del siglo XV, en el que hay un tratado completo en el que hay texto todavía por descifrar y una serie de plantas que tampoco acabamos de comprender y que, como he dicho antes, pues hay autores que piensan que puede tratarse de una broma, pero hay otros investigadores que se toman muy en serio este código Voynich o este tratado y están todavía intentando descifrar qué quería decir el autor con estas inscripciones. Estas dificultades son muy grandes para la lectura de textos de otros miembros de la especie humana que están relativamente próximos en nuestra geografía, incluso en el tiempo. Además, compartimos una misma genética con ellos, un mismo ambiente, es decir, unas mismas condiciones de gravedad, de exposición a energías tanto solares como rayos cósmicos, composición del aire, etc. Tenemos una misma historia evolutiva y tenemos, como he dicho, un momento temporal relativamente próximo. Imaginemos las dificultades que supone esta interpretación de mensajes o que puede suponer para otras especies inteligentes que hayan evolucionado en un entorno muy distante, con unas condiciones ambientales muy diversas a las nuestras, muy diferentes, y que pueden haber sido producidos, pueden haber evolucionado hace miles o millones de años. Por tanto, la dificultad que esperamos encontrar si recibimos algún tipo de este mensaje puede ser mucho mayor, seguramente. Además de todo esto, puede existir una incompatibilidad sensorial y epistémica. Por un lado, sensorial, porque ya en el mismo planeta Tierra hay especies que tienen unas sensibilidades a determinados estímulos muy dispares a las nuestras. Hay especies que son capaces de detectar infrarrojos, ultrasonidos, estímulos táctiles, estímulos olfativos, etcétera, que los humanos no somos capaces de detectar, sino con instrumentos. Incluso hay algunos de estos sistemas de comunicación que han sido descubiertos recientemente, hace unos escasos años. Y estamos hablando de especies que comparten un mismo hábitat con nosotros. Consideramos actualmente que puede haber otros muchos modos de producir, enviar y detectar señales de las que hasta ahora nos hemos planteado. Nosotros nos hemos planteado en el siglo XX emisiones de radio, porque como surgió la emisión de radio entre humanos en esta época, pues dijimos, bueno, pues a lo mejor nos están mandando señales de radio. Pero puede haber otras muchísimas maneras de comunicarse. Las maneras son prácticamente infinitas, sobre todo cuando vienen de ámbitos, de ambientes, de sistemas de gravedad, de composición del aire, etcétera, etcétera, exposición a radiaciones totalmente diferentes a las nuestras. Además, puede haber operaciones que a nosotros nos parezcan muy básicas, como contar objetos o realizar una suma, que puede suponer un límite epistémico para otras especies. Por ejemplo, eso es lo que decíamos, hacer una suma para un caracol o para una vaca es algo a lo que no tienen acceso cognitivo. Incluso dentro de una misma especie nos hemos encontrado con problemas en la comunicación, porque la cultura también impone una serie de limitaciones epistémicas. Hay lenguas, hay fórmulas lingüísticas que no tienen manera de expresar el tiempo futuro. Eso se ve, por ejemplo, en la película Silencio, que habla sobre la persecución de los cristianos en el Japón feudal, en el que los creyentes japoneses cristianos no empleaban el tiempo futuro y eso generaba malos entendidos con los misioneros. También es difícil entender un mensaje que está formulado con conceptos teóricos, matemáticos, muy dispares a los nuestros, como por ejemplo nos pasaba a nosotros hasta que adoptamos el sistema de numeración arábigo, en el que teníamos el número 0, mientras utilizamos el sistema romano, pues no teníamos manera de expresar estas ideas. Y luego, aunque lo podíamos expresar de manera lingüística, pero no de manera matemática.
Y luego la numeración, que a veces también se ven en películas de ciencia ficción, que se da un puntito y se pone un símbolo, dos puntitos, otro símbolo, hasta los mismos números. No existe un consenso en la especie humana. Hay lenguas en las que tienen el concepto abstracto del número 1, número 2, número 3, pero hay otras muchas, incluso entre los humanos, en las que no existe ese concepto. Para hablar de esta numeración se tiene que especificar, y se utilizan términos diferentes, si estamos hablando de algo bidimensional o tridimensional, o si tiene volumen, o si es afilado, etc. Y entonces para cada tipo de objeto se utiliza una numeración distinta. Por lo tanto, eso de que existe una matemática universal que todos los seres en el universo van a entender es algo poco realista porque no sucede ni siquiera entre las diferentes culturas de la especie humana. Por lo tanto, es posible que haya una barrera insalvable para la especie receptora, ya sean ellos o sean nosotros, que el mensaje enviado sea evidente para una de las especies, como pasó con las sondas Voyager que nosotros enviamos, que para nosotros era evidente, y que sin embargo esto suponga una barrera difícil de superar para la especie que recibe ese mensaje, tanto si la reciben ellos como si la recibimos nosotros. Incluso puede resultar imposible ser captado e identificado como mensaje una señal comunicativa de nuestra parte. Pensemos en algo también muy reciente. Se han detectado desde tiempos inmemoriales puntas de flecha por toda Europa y los científicos de la época, hasta el siglo XVI-XVII, algunos de ellos consideraban que era un objeto natural que se había producido por una fuerza geológica desconocida y había otros que pensaban que eran fruto de las hadas o de los duendes. No nos planteamos que podían ser producciones de otros miembros de la especie humana hasta que no se hicieron expediciones a América y se vieron que algunos indios coetáneos, contemporáneos en ese momento, las estaban utilizando para cazar. Entonces es cuando reinterpretamos esto como una producción humana y empezamos a asignarles la utilidad que realmente tenían. Entonces, teniendo delante una producción humana, somos incluso incapaces de detectar que eso ha sido hecho por un ser humano, por un ser inteligente. Imaginemos qué puede suceder cuando recibamos algún mensaje, alguna señal, algún vestigio de una especie totalmente ajena a la nuestra, sin esa comparación que hicieron los primeros expedicionarios a América viendo el uso actual que se estaba haciendo de estas herramientas. Por lo tanto, las dificultades son enormes. Además, todos los mensajes también tienen variaciones que están permitidas dentro de la transmisión para determinar cuándo se trata de un símbolo u otro. Pensemos en la manera de representar la letra A, que la podemos escribir de varias maneras y todo para nosotros es la A, pero para detectar esos símbolos desconocidos, cuándo se trata del mismo símbolo y cuándo son diferentes, cuándo hay convergencia y cuándo no, es muy difícil. Si vemos una I sin punto, tenemos a pensar que es un error tipográfico y que la I con punto y sin punto es lo mismo. Sin embargo, para el turco, para el idioma turco y otros idiomas de esa parte de Asia Menor, representan grafías totalmente diferentes. Y también en todos los idiomas hay variaciones lingüísticas que son permitidas entre los emisores y los receptores de los mensajes de miembros que pertenecen a la misma comunidad. Hay muchas culturas en las que las mujeres y los hombres se expresan de maneras diferentes, o los jóvenes y los ancianos, o se utilizan fórmulas de respeto y jerarquía que tienen un mismo mensaje de base, pero estamos otorgando un respeto o no al otro hablante en función de la manera en que lo decimos. Todo esto es muy difícil para cualquier lenguaje humano, como que imaginemos para un lenguaje en el que estamos interaccionando con una especie desconocida. Por lo tanto, la comunicación incluso entre miembros de una misma especie que comparte un mismo hábitat es extremadamente difícil si no existe un agente mediador que conozca los mensajes emitidos por ambas partes y que posibilite su interpretación. Pues muchas gracias por vuestra atención y quedo abierto a cualquier duda o sugerencia.